Hoy vamos a ver la tercera clase de la comunicación, resolviendo los conflictos, ¿sí? El resolver los conflictos requiere que los cónyuges aprendan a confrontarse en amor y estén dispuestos a pedir y ofrecer perdón mutuamente. Tener conflictos es algo común en todos los matrimonios. El objetivo del matrimonio no debe ser el no tener conflictos, sino cómo afrontar los conflictos cuando estos se presentan. Yo creo que cualquier pareja que esté aquí presente, aunque tenga un mes de casados o 10 años o 20 o 50 o 40, sabemos que siempre surgen los conflictos en las relaciones, ¿sí o no? Sí. Entonces no es nada nuevo para nosotros, pero para muchos no teníamos las herramientas para poder resolver estos conflictos, porque todos tenemos, pero la manera sana de resolver los conflictos, muchos no lo tienen. Entonces este estudio es muy bueno porque nos va a equipar a saber cómo resolver los conflictos. Todos los matrimonios experimentan algún grado de dolor y enojo cuando sufren una ofensa causada por el cónyuge. ¿Y cómo es el ambiente del hogar cuando estamos en conflicto? No nada más nosotros, sino los hijos también sufren, ¿verdad? La manera en que escojamos responder cuando experimentamos los conflictos determinará si nos aislaremos o si lograremos la unidad. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Es el aislamiento? No, ¿verdad? ¿Qué es? La unidad, la unión. Los dos serán una sola carne. Y esto es algo que estableció Dios desde Génesis. Entonces estamos siempre buscando qué es lo que nos va a unificar más y más. Y el poder resolver los conflictos es algo que claro que nos va a unificar más y más. Entonces la unidad es nuestro objetivo. Cuando nos sentimos heridos a causa de una ofensa de nuestro cónyuge, nuestra tendencia natural es a responder en una de dos maneras. ¿Okay? Primera, guardándolo, ¿sí? Guardándolo aquí adentro. ¿Y cómo se parece esto? Pues el rechazo emocional, el retiro emocional, nos aislamos, nos retiramos de la pareja. Eso se manifiesta en muchas maneras. A veces le quitamos el habla, o hablamos muy poco, lo más indispensable. Físicamente hay una distancia entre nosotros. A veces ya esa expresión corporal del amor, la intimidad se va perdiendo, se va cambiando, ¿sí? La persona se queda todo adentro, pero tarde que temprano va a explotar, ¿verdad? Y muy feo. Entonces esa es una de las maneras. Otra manera es explotando, ¿sí? Otro temperamento. Normalmente las personas que somos más introvertidas o menos, pues no sé, más internalizamos más las cosas, es difícil para nosotros expresarlo, entonces lo guardamos, ¿sí? Hasta el punto de explotar. Pero hay otros que son más como locomotoras, ¿sí? Llegan así y enojados y se explotan, ¿sí? Entonces explotando es otra manera. El enojo, agresión, hostilidad, ¿sí? Insultos. Bueno, resolver conflictos requiere una comprensión de la naturaleza del enojo. ¿Quién no se enoja nunca? Alza la mano. Nadie. Pues sí. Todos nos llegamos a enojar. Todos. De diferentes maneras. Y el enojo no es malo. En sí no es malo, ¿sí? Es como en el tablero del auto. Ustedes varones que saben un poco más de mecánica, o puede que hay una mujer aquí que sepa mucho de mecánica, pero cuando se enciende un foquito rojo en el tablero del auto, ¿qué nos está indicando? Un problema, como por ejemplo, ¿qué? Le falta el aceite, el agua, algo. Inclusive en los más modernos, pues hay más foquitos, ¿verdad? Que la llanta está baja, que no sé qué, la puerta está entreabierta, ¿sí? Algo es una alarma. Ese es el enojo. Es una alarma y nos está diciendo que hay que hacer un ajuste.
hay que atender algo. Entonces ya cuando lo vemos así, ya podemos entender, ya, algo me está molestando, tenemos que hacer un ajuste, tenemos que hablar, tenemos que expresar cuál es el problema. Entonces, usando otra vez Santiago 1:19, la segunda parte, todo hombre sea pronto para oír, tardo para y tardo para airarse, ¿sí? Esto es nuestra base para entender. Vamos a ver el enojo. Para muchas personas, el enojo es la respuesta más común cuando se enfrentan a un conflicto, así como ya, de foul, ¿no? Así como que ya estamos, nuestra naturaleza humana es reaccionar de esa manera. No todos, ¿verdad? Pero para muchas personas así es. ¿Por qué mostramos enojo? ¿Por qué mostramos el enojo? Bueno, aquí hay unas razones. Uno, nuestros derechos han sido violados, ¿sí? Y todos sentimos derechos a muchas cosas, como pues que yo merezco respeto, merezco que me trates bien, mi derecho de poder hablar, ¿sí? Y cuando sentimos que estamos siendo reprimidos en esas áreas, o muchas áreas, ¿sí? Mi derecho ha sido violado, entonces me enojo, ¿sí? Y vemos en el mundo muchas marchas, ¿verdad?, para los derechos y derechos humanos y demás. Entonces, eso es algo natural en el ser humano. Otro es nuestras expectativas, ¿sí?, no han sido satisfechas. Ahora, en el matrimonio hay muchas expectativas y todos entramos al matrimonio con expectativas, ¿sí? Todos, aunque a lo mejor no lo sabíamos, ¿sí? Nuestros primeras fricciones, pleitos, ¿sí?, era porque yo tenía unas expectativas no muy reales, era muy joven y muy ingenua. Entonces yo esperaba, sorpresa, que el matrimonio de nosotros fuera un reflejo del matrimonio de mis padres. Ellos nunca los vi pelearse, nunca escuchamos gritos, siempre había, yo sé que ha de haber habido muchas discusiones, pero tras las puertas de la recámara, pero nunca oímos eso. Mi esposo vino de otro trasfondo, diferente, donde se expresaba mucho. Entonces, ese primer año, bueno, muchas expectativas no fueron realizadas, ni de parte de él, ni de parte mía. Entonces, todos tenemos, y a lo mejor son unos que nos agarran de sorpresa, ¿sí? ¿Y por qué no sacas la basura de la esquina? No, ese no es el trabajo del hombre. ¿Cómo? Eso es trabajo unisex, así como que no es para ni hombre ni mujer, ¿no? Así. Entonces, es cositas que se van acumulando, ¿sí?, y nos van causando ese enojo. Otro también, hemos sido heridos o lastimados, ¿sí? Y a lo mejor la primera te la pasas, ¿no? Dices, bueno, ok, se le chispoteó, se le salió sin querer, ¿no? Disculpamos muchas cosas, pero con el tiempo, sí, se vuelve ya algo, una carga, y lo peor es que también se vuelve ya algo, una raíz de resentimiento. Para muchas personas es más fácil mostrar enojo que reconocer que la ofensa les ha lastimado profundamente, ¿sí? Y yo les sugiero, cuando el cónyuge te lastime, entonces es cuando hay que decir, ¿sabes qué? Eso me lastimó mucho. Pero sin reaccionar de una manera de insulto o gritando o lastimando a cambio, ¿verdad? Tenemos que aprender a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. La ira es una emoción dada y creada por Dios y tiene el potencial de motivarnos a resolver conflictos, ¿sí? Esa lucecita roja del tablero nos está motivando, ¿sí?, a resolver el conflicto. No dejarlo para mañana, no dejarlo para dentro de 5 días, 10 días, ¿sí? Porque en ese ínter, bueno, aquí lo vemos, la escritura que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Todos lo sabemos, ¿verdad?
Y hay personas que llegan y dicen, bueno, y si ya se puso el sol, tengo hasta mañana en atardecer para perdonar, para resolver esto. Le digo, pues mira, entre más pronto mejor, ¿sí? Nuestro primer pleitazo, me acuerdo, era de noche, estábamos platicando en la cama y bueno, un malentendido y aquí mi esposo reaccionó de una manera, me lastimó, yo me agarré mi cobija y mi almohada y me fui al sofá, ¿sí? Pero como a los 5 segundos él apareció en la puerta de la sala. Me dice, te doy 30 segundos para que regreses a la cama. Oh, dije, me va a pegar, ¿qué pasa? Ay, no, claro que no, pero él no quería, y qué bueno que me hizo que regresara a la cama, porque tuvimos que resolver el conflicto esa noche, ¿sí? Entonces, ese ha sido nuestro, regla, patrón, como lo quieren llamar. Nunca dejamos que se pase un día sin resolver el conflicto, ¿sí? Lo hablamos y nos perdonamos. Y yo creo que esa es una de las claves de un matrimonio largo de 40 y tantos años, ¿verdad? Gracias a Dios. También la ira puede ser un arma poderosa. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6, 7. Dios le estaba diciendo aquí a Caín, tú puedes escoger, ¿sí? Ya sabía lo que él estaba tramando, lo que estaba en su corazón, ¿sí? Y le estaba dando oportunidad a que cambiara su forma de pensar y que no llegara a matar a su hermano, pero lo hizo. Le dio, y Dios nos está diciendo igual, podemos escoger y debemos escoger, ¿sí? Pero para bien, para resolver el conflicto, para estar en paz, resolviendo el problema, ¿sí? Dios nos dice a todos, nos da chance a que lo pensemos y que no reaccionemos de mala manera. Pero el pecado está a la puerta, ahí está, esperando, ¿sí? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que entender que Dios quiere que no caigamos en el pecado, ¿sí? Bueno, la ira debe ser controlada. Sí, todos luchan con la ira de alguna manera, pero debe ser controlada. La ira descontrolada puede resultar en estas cosas: amargura que lleva al resentimiento, depresión. ¿Lo habían pensado? También conflicto en nuestra vida espiritual, conflicto con Dios. Obviamente, si yo estoy con esa ira, estoy permitiendo que se echen raíces de amargura en mi corazón, ¿sí? Y Dios, mi relación con Dios se va a entorpecer, ¿sí? También violencia, hasta homicidios, como ya vimos el caso de Caín y Abel. Entonces, la ira tiene que ser controlada, ¿sí? El enojo no resuelto tiene el potencial de multiplicar la intensidad de futuros conflictos, ¿sí? Si lo dejamos, y nunca les ha pasado a ustedes en una discusión, ¿sí? Que empiezan a discutir acerca de un tema y sale como que otros temas, ¿sí? Como que, pues, ¿por qué salen tantos, sí? Porque son conflictos no resueltos y no hay perdón, ¿sí? Cada una de esas áreas. Entonces, por eso luego vienen más y acusaciones y nos ponemos a la defensiva y entonces por eso hay que tratar cada conflicto, así como viene el conflicto, igual lo tenemos que resolver y tenemos que darnos esa oportunidad, porque a la larga, ¿sí? Es cuando ya tenemos tanto que perdonar, nos pesa tanto y sentimos que ya no lo podemos hacer. Ya se me fue el amor, ¿sí? Y ojo, el amor es una decisión. No, sí es un sentimiento, pero
pero eso es otra cosa. El amor es una decisión, ¿sí? Los conflictos no resueltos llevan al aislamiento, no a la unidad, ¿sí? Entonces tenemos que resolver estos conflictos. Para resolver conflictos es necesario confrontarse en amor. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entre más crezcamos en nuestro caminar con Cristo, más estamos madurando como cristianos, vamos creciendo obviamente en el amor, ¿sí? Entonces tenemos que confrontar en amor. Confrontar en amor significa decir la verdad con amor. Sí, porque mucha gente dice, hay que decir la verdad. La palabra dice que debemos hablar con la verdad. Sí, pero hay que hablar con amor. ¿Sí? No vamos a hablar, pues ni modo, es la verdad. La verdad, como dicen, no peca, no peca pero incomoda. Sí. Entonces, debemos de tratar de decir la verdad, pero en amor. No queremos causar nuevas heridas. ¿Sí? Eso sería ilógico. Entonces, tenemos que ver nuestra motivación. Yo quiero confrontar, pero en amor, y ahorita lo vamos a ver. Cuando nos acercamos a confrontar, debemos hacerlo con gentileza, ¿sí? Con gentileza y examinándonos cuidadosamente, ¿sí? Con gentileza. Siempre manteniendo en alto a la otra persona, ¿sí? Tenemos que mantener a esa persona así con mucho respeto, así levantando a la otra persona, porque es nuestro querido, nuestro amado, ¿sí? O nuestra amada, en el caso de los hombres para las esposas. Hermanos, nos dice en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Gálatas 6:1. Entonces, no vamos a, bueno, queremos decir la verdad en amor, queremos confrontar, tenemos que hacerlo según este patrón bíblico que Dios nos está dando Dios. Primero, vamos a verificar su motivación. ¿Por qué vas a confrontar, vas a abordar al cónyuge? Tenemos que ver, ¿es para realmente resolver el conflicto o es para así, darle vuelta y menear la sopa y... ¿O es por venganza? ¿Sí? No, tenemos que ser muy claros con nuestra motivación. Verifique su actitud. ¿Con qué actitud estoy acercándome a mi cónyuge? ¿Es una actitud de perdón, de tranquila, una actitud de querer resolver las cosas? ¿O es así con bronca, peleándome, así, muy, en una manera agresiva? Tenemos que ver. Tome en cuenta las circunstancias, el momento, el lugar, la situación y otras presiones externas. Están los hijos. Como dije, mis papás nunca se peleaban enfrente de nosotros, nunca discutían enfrente de nosotros. Yo no sé cuándo lo hacían. Y si lo hacían yo creo que en voz bien bajita, porque no oíamos de veras. Y eso es hermoso, pero yo no estaba equipada para saber cómo resolver un conflicto, porque jamás lo vi, ¿sí? Digo, en mi familia, dentro de la casa. Afuera siempre hay conflictos, pero ¿sí me explico? Entonces, yo fui a un matrimonio no armada con ninguna herramienta, conocimiento de cómo resolver el conflicto. Entonces yo guardaba, lloraba, me iba, y eso no ayudó, pero para nada. Ojalá hubiéramos tenido estas clases cuando éramos recién casados, ¿verdad? Pero bueno, por eso, qué bueno que los que están nuevecitos en su matrimonio, ahí van, ¿verdad? Eso les va a ayudar mucho. También pregúntense si está usted dispuesto a aceptar la confrontación, tanto como lo está para provocarla, ¿sí? Sí. ¿Tú quieres realmente confrontar? Ok, pero ¿estás listo para escuchar lo que va a decir la otra persona?
A lo mejor ni habías pensado en su perspectiva, ¿sí? Entonces tenemos que llegar con un corazón humilde, listos también para escuchar, ¿sí? Hagan un plan de acción sobre cómo van a dialogar cuando el conflicto ocurra, antes de que éste llegue. Y esto es una tarea, pónganle al ladito, ustedes allí, esta es tarea para después. Que ustedes vayan, pongan, como lo que acabamos de ver, tomen en cuenta las circunstancias, esa es parte del plan, ¿sí? Vamos a hacer un pacto entre nosotros, jamás vamos a discutir en frente de los hijos o alguien más, ¿sí? Siempre vamos a llegar con buena actitud. Ese es el plan, ¿sí me explico? Pero ustedes tienen que adaptar porque ustedes se conocen y saben cómo son. Entonces ustedes tienen que como que poner parámetros y las reglas, ¿sí? Para poder tener una confrontación sana que realmente vaya a resolver el problema. Ahora, estos son unos consejos para eso. Concéntrense del lado izquierdo, vamos a ver, y del lado derecho en lugar de. Entonces son los contrastes. Concéntrense en un tema a la vez, no en muchos, ¿sí? Eso de que empezamos a discutir acerca de una cosa y luego sale en otra colación, no lo hagan. Es este tema y vamos a concentrarnos en este tema para irlo resolviendo, porque ya nos sentimos tan agobiados y como que ya, cuando llegan muchos temas, entonces no va a funcionar. Además, te tardas horas y horas y eso es un agotamiento emocional tremendo, ¿sí? Y ya no va a querer, sobre todo el que es un poco más renuente, normalmente el esposo, no quieren platicar tanto sobre el tema, ¿no? Y la esposa normalmente es la que siempre está abordando al esposo para resolver el conflicto. Así es, casi. Entonces, un tema a la vez en lugar de muchos temas. Concéntrense en el problema y no en la persona. Vamos a hablar de las finanzas, ¿sí? Oye, no nos alcanza para este mes. En lugar de decir, oye, has gastado mucho y ya no nos va a alcanzar. La diferencia, ¿sí? El tema, el problema, ¿sí? Lo específico, no en generalizaciones. Es que nunca, ¿sí? Siempre, ¿sí? Entonces hay que quitar esas dos palabras también de nuestro vocabulario. La expresión de los sentimientos, vamos a concentrarnos en eso en lugar de juzgar a la persona, a la otra persona. Mensajes yo, sí se vale decir, es que yo siento, en lugar de decir, es que tú, y ahí estamos acusando, ¿sí? A la otra persona. Y normalmente todos respingamos un poquito, ¿no? Cuando nos señalan, como el puercoespín. ¿Lo han visto? Aunque sea, yo en vivo nunca, pero en la tele, y nomás viene un agresor y se le erizan así todas sus espinitas. Entonces, así hacemos nosotros cuando nos empiezan a señalar y decir, es que tú, ya, nos ponemos en una postura, ya, a la defensiva, y no vamos a llegar. Entonces, concéntrense en eso, yo siento tal cosa, ¿sí? Observaciones de los hechos y no juzgar los motivos. Tú lo hiciste a propósito, ¿sí? No. La comprensión mutua, ese es nuestro objetivo, nuestra meta, en lugar de ver quién gana o quién pierde. Porque créanme, si uno gana y el otro pierde, ambos ya perdieron, ¿sí? No se trata de eso, se trata de resolver, ¿sí? La diferencia. Bueno, resolver conflictos requiere que estemos dispuestos a, ¿qué dice ahí? Perdonar. Subrayen, encierren en un círculo, como sea, pero esta palabra es clave. Que estemos dispuestos a perdonar. Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Cristo ya me perdonó. Y si ya me ha perdonado y he experimentado ese perdón, ¿cómo no puedo otorgar ese perdón a mi cónyuge? Ahora, si no han experimentado ese perdón de Dios, ahí está la clave, ¿sí? Hay que buscar, hay que rendirse a los pies de Cristo para recibir ese perdón de lo alto. Pero si ya lo hemos recibido,
Seríamos como el esclavo malagradecido que su amo le perdonó una deuda impagable, pero él fue y no pudo perdonar, no quiso perdonar a otro esclavo de una cosa mínima y lo metió a la cárcel. Dios nos dice que debemos de perdonar porque hemos sido perdonados de mucho. La Biblia enseña que somos responsables delante de Dios de buscar ser perdonados y de perdonar. Cuando usted cometa una ofensa, busque el ser perdonado. Busque el ser perdonado. ¿Sí? Y eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Es difícil. Hoy en la tarde estábamos viendo ya pues todo lo que íbamos a dar hoy en la tarde y veía varios errores en las hojas. Dije, ¿cómo es posible? Se me fue la numeración. Y obviamente era muy difícil para mí aceptar que había sido mi error. Entonces, pues es que tú, quién sabe qué hiciste, que no sé qué, bla, 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 bla. Y luego ya regreso a mi copia original en la computadora y había sido mi error. Entonces le dije, perdóname, te acusé falsamente, perdón. Tenemos que tener esa humildad de corazón y cuesta porque el orgullo nos quiere decir, no le digas nada, déjalo que él asume esa responsabilidad, a fin que no va a saber la diferencia. ¿Sí? No. Entonces hay que buscar ser perdonado, ¿sí? Buscando el perdón, también tenemos aquí una ayuda, digamos, de cómo hacerlo. Si te cuesta mucho trabajo, esto puede ser tu bosquejo, tu acordeón, como decíamos en la escuela, ¿no? Esté dispuesto a admitir, me equivoqué. Y eso suena algo así como, me equivoqué, no debía haberte acusado de que tú hiciste tal cosa, ¿sí? No debía haberte lastimado, gritado, pónganle lo que es. Esté dispuesto a decir, lo siento haber hecho esa acusación, lo que fuera, y que causé que te sintieras mal. ¿Sí? Esté dispuesto a arrepentirse. Yo sé que te herí profundamente y es mi deseo no herirte de esta manera otra vez. Y esté dispuesto a pedir perdón. ¿Me perdonas por haberte acusado de algo que no hiciste? ¿Sí? Esa es la manera. Cuando le ofendan, usted necesita otorgar, que es la misma cosa, el perdón. Si vienen contigo, y te piden perdón, no te pongas ahí pues lo pensaré. ¿Quién sabe? Ay. Después, así casi, ¿no? La reina así, a ver, lo pensaré, ¿no? No. También tenemos que estar dispuestos a perdonar. Otorgar el perdón no significa esto, porque a veces hablamos de insignificancias, pero ya cuando son ofensas grandes y duelen mucho, profundamente, no significa que debemos de reprimir los sentimientos o pretender que nada pasó, ¿sí? Algo pasó. Entonces no es, ya, no es nada, olvídalo. Cuando vas a dar el perdón, tienes que decir, ok, sí. No significa tampoco darlo de manera condicional. ¿Qué dijo Pedro cuando Cristo estaba hablando de eso? Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él se sentía muy magnánimo aquí. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo creo que Pedro se ha debido de espaldas en ese momento, ¿no? En Mateo 18, 21, 22. Cristo siempre le gustaba usar pues exageración a veces cuando hablaba en sus enseñanzas. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? No debemos estar contando las veces. Siempre debemos de perdonar, ¿sí? Entonces no es darlo de manera condicional. Bueno, hoy ya fueron 3, mi límite de hoy ya sabes. O te perdono si tú haces tal, ¿sí? Manera condicional, eso no es la manera. Tampoco significa el no acordarse.
Ay, pues ya se me olvidó, ya. Y tenemos el pensamiento erróneo de que si ya perdonaste es que ya olvidaste. No, tenemos un cerebro, tenemos memoria, pero cuando llegue ese recuerdo que ya perdonaste y viene a tu mente, deséchalo, ¿sí? Deséchalo, porque el enemigo quiere como que ponerte un cohete y decir, ándale, enójate otra vez. ¿Sí? A veces esto también pensamos que es imposible, no puedo perdonar, es algo que no puedo. ¿Saben qué? El decir no puedo perdonarte realmente significa no quiero, no estoy dispuesto a perdonarte. ¿Sí? Entonces tenemos que reeducarnos. Entonces, ser honestos inclusive. No digas, es que no puedo. Mejor dices, es que no quiero. Eso es, por lo menos estás siendo honesto, ¿no? Acerca de qué hay en tu corazón. Y Dios quiere obrar en ese corazón. Porque mientras no haya perdón, no podemos tener una vida plena con Dios. ¿Sí? Hay un estorbo en nuestra relación con Él cuando hay falta de perdón. Y se nota. Y ¿saben qué? Lo más difícil y feo es cuando estamos en matrimonio y no ha habido perdón entre la pareja. ¿Quiénes son los primeros en ser afectados? Claro, los hijos. Ellos notan cuando ustedes están en tensión y les gusta ver cuando ustedes se abracen, hay ese cariño que fluye entre ustedes, ¿sí? Porque son los primeros en notar que hay problemas entre mamá y papá y tienen que verlos ustedes reconciliándose. Y a veces es difícil porque son heridas a veces muy profundas, pero hay que hacerlo. El único que no quiere que lo hagas es el enemigo. Y él está haciendo todo lo posible para que no haya perdón en su corazón. Entonces, háganlo, por favor. Tampoco significa que es una cura automática para las heridas, ¿sí? Las heridas sí se curan, ¿sí? Pero es también un proceso, ¿sí? A mí me han quitado varias bolitas de grasa de mi antebrazo y haz de cuenta que están podando un árbol porque luego sale otra y otra y tengo cicatrices, ya no me duele, pero lo veo y sé que me pasó, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Es un mandato a la obediencia, para empezar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Así como Cristo me ha perdonado, así tengo yo que perdonar a la persona que me ha ofendido. Y sobre todo, si es mi esposo, ¿sí? Porque es el más cercano. Esta relación es de suma importancia. Una actitud de dejar ir todo resentimiento, esto es lo que sí es el perdón, es una actitud de dejar ir todo resentimiento y el deseo personal de venganza. En pocas palabras, no te voy a cobrar la factura. ¿Sí? No estoy diciendo que no ha habido una factura, sí, pero estoy diciendo, ya no te lo voy a cobrar. ¿Y cómo lo cobramos? Como dijimos al principio, me retiro emocionalmente, físicamente, ¿sí? Me cierro, exploto, soy más agresiva o áspera, o como sea. Entonces, eso es. Yo daba conferencias a mujeres cada año en un congreso de mujeres, talleres y conferencias, pero había un taller que daba, no el mismo, pero había una señora que llegaba a mis talleres todos los años y siempre se quejaba de su marido. Y le dije, bueno, ¿ya tomaste la decisión? ¿Ya lo has perdonado? Sí, pero ¿cómo lo estás tratando? Ay, bueno, no le doy el desayuno, apenas le hablo, bueno, entonces no lo has perdonado porque estás cobrando la factura cada vez que lo ves, ¿sí? No has perdonado, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Si ya decidimos que hemos perdonado, entonces la actitud tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Un acto de nuestra voluntad, eso es el perdón. Un acto de nuestra voluntad que debe ser expresado en palabras y hechos.
No nada más basta con decirte perdono, porque Dios quiere que haya un cambio en tu corazón, que sea de verdad, que sea genuino. Pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Y no va a haber flores y así, ay, mariposas en el estómago en ese momento, ¿sí? Pero por obediencia yo perdono, ¿sí? Y entonces todo lo que hago y digo y pienso tiene que ir de acuerdo a esa decisión y tiene que soportar y ayudar a levantar esa decisión. Pero a veces hacemos la decisión, pero todo lo que hacemos es como estamos saboteando, gracias, saboteando todo lo que habíamos dicho, ¿sí? Como que estamos tratando o sea, no estamos más bien tratando de llevar a cabo lo que hemos decidido. También es escoger, rendir mi derecho, ahí está esa palabra, de hacer que la otra persona pague por la ofensa que cometió contra mí. Es donde entra la venganza, ¿sí? Tú me lo hiciste, pero no vas a ver, ¿sí? Entonces yo tengo que rendir eso, darlo como ofrenda si quieren a Dios, decir, Señor, toma esto, perdón, te lo dejo, ayúdame a quitar esto, Señor, ¿sí? Ese deseo de desquitarme, ¿sí? Es el comienzo del proceso de sanidad que nos lleva a la unidad matrimonial. Así empezamos esa unidad otra vez cuando haya perdón. Amén. Otorgar el perdón es, hágalo en privado primero. Usted y Dios, Señor, yo perdono a mi marido, ¿sí? Por haberme ofendido. Sea específico. Eso ya es con la persona, ¿sí? Yo te perdono por la ofensa, ¿sí? Restaure generosamente. Vamos a resolver este asunto y a seguir trabajando para mejorar nuestra relación matrimonial, ¿sí? Que vea tu cónyuge que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en esta relación, ¿sí? Hágalo extendiendo gracia. Yo te he ofendido a ti también. De la misma manera en otras ocasiones. Yo sé que yo también te he lastimado, ¿sí? Entonces, yo te perdono y sé que tú me has perdonado también, así que vamos a seguir adelante, vamos a mejorar nuestra relación. El proceso de reconciliación. El perdón comienza el proceso de la reconciliación, mediante el cual la confianza puede ser restaurada. Y según la ofensa, si ha sido de veras algo tan grave como una infidelidad, se tarda mucho en restaurar esa confianza. No es de la noche a la mañana. Y la otra persona debe de hacer todo lo posible para que se vea que no va a volver a cometer esa ofensa, ¿sí? Pero tenemos que estar dispuestos a darle esa confianza. El cónyuge que comete la ofensa debe tomar la iniciativa de restaurar la confianza, ¿sí? Si yo pequé contra mi esposo, yo soy la indicada para iniciar ese proceso, ¿no? De restaurar la confianza en mí. Entonces, todo lo que yo hago tiene que ir de acuerdo con lo que yo digo, ya no vuelvo a hacer tal cosa, ¿sí? No te vuelvo, usando ese ejemplo, hay más ejemplos, pero sí es el que sentimos que es el que más nos duele, y claro que sí, cuando hay esa falta en el matrimonio. El cónyuge ofendido debe resistir la tendencia natural de revivir una y otra vez la ofensa, ¿sí? Por si se te olvidó, ahí te va de nuevo, ¿sí? No me habías perdonado, sí, pero por si acaso, nada más acuérdate que sí. Entonces debemos de resistir esa tendencia de traer de nuevo la ofensa pasada aquí al frente. Y eso fue algo también en nuestro matrimonio muy temprano, no sé, antes, como a los 5 años o antes de los 5 años, quedamos en que ofensas del pasado jamás los íbamos a traer al presente. Y nos ha funcionado,
¿sí? ¿Por qué? Porque, pero obviamente son cosas que hemos perdonado y hemos tratado, ¿sí? Si lo dejas ahí, ok, ya, y no lo has trabajado, entonces no ha quedado resuelto. Entonces estoy hablando de cosas que ya hemos resuelto, y tenemos que entonces ya dejarlos en el pasado donde pertenecen, ¿sí? Bueno, pónganse de acuerdo sobre soluciones para resolver el conflicto. ¿Qué vamos a hacer con el dolor que todavía sentimos? ¿Lo vamos a traer en el costal siempre? ¿Vamos a tener como que a flor de piel? ¿No? Pero ustedes, estas son preguntas para ustedes, para empezar el diálogo. ¿Qué vamos a hacer si todavía, con ese dolor que todavía sentimos? Si hay tanto dolor, ¿sí? Pues yo creo que esto es algo que tenemos que llevar al Señor, obviamente, que nos ayude que Él empiece a quitar ese dolor, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que hacer y debemos de hacer. ¿Qué cambios haremos para que esta situación no vuelva a ocurrir? Ahí es donde los dos entran, ¿sí? Aquí son preguntas para los dos, ¿sí? ¿Qué cambios haremos? Esto es mucha madurez para poder hablar este tema y tratar de contestar estas preguntas de resumen aquí. ¿Qué haremos si no llegamos a un acuerdo? Pues vayan con un consejero porque tienen que llegar a un acuerdo. Así que buscar y otorgar el perdón de esta manera restablece la unidad matrimonial. Conflictos resueltos traen unidad al matrimonio. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sí, quiero que todos como pareja se junten.